Paz de Cristo. El tema de hoy lo intitulé ¿Por qué no los conoció? De esa manera, ¿por qué causa no los conoció? Y para esto quiero leer la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 7, 21 en adelante dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Muy bien, ¿por qué no los conoció? Es la pregunta. Porque en los versículos que leímos, y más adelante vamos a leer otros más, la Biblia es clara cuando dice que ellos habían hecho milagros, habían hecho muchas cosas en su nombre, dice, en el nombre del Señor. Habían hecho prodigios, milagros y pare de contar. La pregunta es: ¿por qué no los conoció? Y vamos a ser muy claros en este día, como siempre. Lo que queremos no es juzgar a alguien, sino más bien tomar esto como un autoanálisis y hacer una mirada retrospectiva en lo que nosotros hemos hecho en el pasado, lo que hemos hecho en el presente y lo que estamos dispuestos a hacer. Porque aquí la palabra del Señor, el Señor dice, yo el otro día hablaba acerca de las quejas del Señor. Precisamente el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otra parte dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? El Señor habla acerca de todas estas cosas y nos pregunta a nosotros: ¿por qué causa? Hoy en este tiempo es muy común encontrar personas que son seguidores del Señor, de Jesucristo, lo siguen a Él de una u otra forma, tratan de seguirlo. Pero quiero traer un consejo en este día, y es que no nos conformemos solo con ser seguidores y ya, por ser aquellas personas que andan detrás de lo que Él hace y ya. No nos conformemos con eso, no seamos conformistas. Hay mucho más en Dios, hay mucho más que solo un milagro. Hay mucho más que solo un sermón, que solo una oración, que solo el toque de Él. Hay mucho más en Él. Hay un estilo de vida, hay un estilo de cristiandad, de a de veras, que está dispuesto el Señor a ayudarnos, siempre y cuando nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Y cuando digo precio, no me refiero a traer dinero, a sacrificarse o a cuantas cosas más. Me refiero a aquellas palabras que dijo el cantor de Israel, David. Le dijo a Araúna: no voy a ofrecer sacrificio a Jehová que no me cueste nada. Yo voy a darle algo a Dios, pero voy a darle algo que realmente me haya costado. O sea, traerle a Dios algo, entregarle a Dios, porque nos cuesta a veces entregarle toda nuestra vida a Dios. Y hablamos como cristianos, vivimos como cristianos, nos vestimos como cristianos, nos peinamos como cristianos, usamos las colonias de cristianos. Tomamos la comida o comemos la comida de cristiano, vamos a los lugares de los cristianos. Gloria a Dios, y tenemos la jerga cristiana o evangélica, el paz de Cristo, el gloria a Dios, el amén, el hay poder en Cristo. Todo eso es lo que se usa en el ámbito cristiano. Pero ¿de qué me sirve a mí usar todo eso si a la hora del té, como dicen en mi tierra, a la hora de la verdad, a la hora de escarbar y de presentar algo ante Dios, Dios no conoce nada de lo que yo estoy haciendo? Es lo que dice el Señor aquí en Mateo. En Mateo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oiga, aquí no está hablando solamente de pertenecer a un grupo cristiano. Aquí no está hablando de pertenecer a un club de evangélicos. No está hablando de eso, a una escuela cristiana evangélica. Aquí está hablando de entrar al reino de los cielos
Y cuando digo entrar al reino de los cielos, no me refiero que nada más yo voy a entrar o la iglesia donde yo pertenezco va a entrar. No, todo aquel que obedezca a Cristo, todo aquel que lo sigue, lo obedece y hace su voluntad, es un asunto entre Dios y esa persona, no entre nosotros. Porque es que nosotros a veces queremos sacar del cielo a alguno y meter a otros a la fuerza. No nos corresponde a nosotros eso. Ni como pastores, ni como predicadores, ni como iglesia apostólica, ni como iglesia X. Porque anda un montón de gente peleándose, la gente, los cristianos, que no debe ser de esa manera. Dijo, el Señor nos mandó a nosotros a predicar, a hablarle a la gente la palabra como lo tratamos de hacer en este día. El Señor dice, porque cristianos evangélicos hay un montón. El asunto es, mi pregunta para mí, para Richard Castillo es, hey Richard, ¿de qué grupo eres? ¿No será que tú estás del lado de aquellos que como dice el Señor, me dicen Señor, Señor, y no hacen? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que ora, no todo el que predica, no todo el que canta, no todo el que se viste como evangélico y habla como evangélico y usa la terminología cristiano evangélica, y no todo el que usa una Biblia, en otras palabras, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Está hablando de salvación, oiga. Gloria a Dios por esto. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que puede entrar. Y el que entra no lo decido yo, no lo decide, no, eso lo decide Dios. En el caso de que, si ya tú y yo sabemos los mandamientos, si ya nosotros conocemos el mandato del Señor, conocemos los preceptos del Señor, como aquel joven rico. Acuérdate, aquel joven rico había guardado según él los mandamientos desde su juventud, desde su niñez. Y el Señor lo prueba y le dice, bueno, guarda el primer mandamiento, que es honrarás a Dios sobre todas las cosas. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Y qué dice la Biblia? Pues él prefirió mejor no obedecer que vender todo lo que tenía. Dios, a la hora de la verdad, el Señor lo que estaba era probándolo, a ver si de verdad guardaba. Porque cuando hay alguien que dice que es más santo que todo el mundo, dice el Señor, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Qué importante es que podamos entender lo que la palabra del Señor dice. Y podamos no solo entender, sino también hacer. No solo es ser, sino también hacer. Hacer, cumplir lo que dice el Señor. El Señor sigue diciendo en el verso 22, muchos me dirán aquel día. ¿Cuál día? El día que Él venga a arrebatar su iglesia. El día que Él venga a levantar a los suyos. El día que Él venga a tomar a aquel que de verdad ha guardado la palabra escrita, la Biblia, el mandamiento. Uy, pastor, qué difícil es guardar los 10 mandamientos. La verdad, yo pensaba lo mismo antes de recibir a Cristo en mi corazón. Yo antes había oído de los 10 mandamientos y decía, no, eso yo creo que nadie lo da para guardar. Eso lo decía yo antes de recibir a Cristo en mi corazón, pero después me di cuenta que no uno, sino mucha gente lo había guardado y lo podía guardar, no por su fuerza, sino por la fuerza de Jesucristo. Porque acuérdate, hermano mío, no es en nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es con nuestro intelecto, no es con mi sabiduría ni la tuya, no es con mi experiencia ni la tuya, es con el poder de Dios. No es con espada ni jabalina, no es porque yo me la sé más que todo el mundo, porque yo tengo de ser evangélico desde cuna. No, no es por eso, es por su gracia. Si alguien guarda los mandamientos de Dios, es porque le ha abierto su corazón a Dios. Dios entró a esa persona y esa persona tiene el respaldo, la ayuda, la fuerza de parte del Señor para poder guardar. Nosotros en nuestra propia fuerza seguiremos siendo siervos de Satán. Pero cuando abrimos el corazón a Dios, de pronto es lo que te ha faltado, mi hermano, mi hermana, mi amigo. De pronto si tú me estás diciendo, oye pastor, yo he intentado muchas veces y no he podido. Posiblemente es porque no le has abierto tu corazón completo a Dios. Porque cuando le abrimos el corazón a Dios y sacamos todo lo malo, decimos, Señor, saca lo malo de mi corazón y entra tú, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. No soy cantante, pero esa canción me encanta mucho. Necesita ser salvado, necesita ser cambiado. Las cosas que hay en el corazón nuestro, la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre.
Si te confías de tu propio corazón, estás equivocado. El Señor dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solo Jehová, que pesa los espíritus. Él es el único que puede conocer nuestro corazón. Y también es el único que puede transformarlo, cambiarlo, hacerlo nuevo, diferente, hacer de nuestro corazón algo diferente, cambiado, a tal punto que mucha gente, después que algunas personas han recibido a Cristo de corazón, lo han recibido de a de veras. La gente dice: wow, el cambio de fulanito, de fulanita, es un cambio radical. De verdad Dios existe, porque si cambió a Enriquetico es porque solamente Dios lo puede cambiar. O sea, Dios es el que hace cosas imposibles, las hace posibles. El Señor dice: muchos me dirán en aquel día, el día del levantamiento de su iglesia: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Mira que hasta los que hacen milagros, muchos de los que profetizan, aquí la palabra del Señor está hablando. No está hablando Richard Castillo. Esto es para que pongas tu mirada en el Señor Jesucristo, no en el hombre, chico. El hombre hoy es y mañana no es, pero el Señor es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el alfa, la omega, el principio y el fin. Es el Dios, el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. El Señor dice: mira, muchos me dirán aquel día, porque va a llegar un día en que tú y yo tenemos que darle cuentas a Dios. Por mucho que queramos evadir ahora, algún día, sea vivo o muerto, tenemos que darle cuenta a Dios con lo que hemos hecho. ¿Has obedecido o no has obedecido, hijo, hija? Eso nos dirá el Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, si en tu nombre, asombrado Señor, en tu nombre profetizamos. O sea, dimos palabra a las multitudes, Señor, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y sabe qué les responderá el Señor? Por eso entitulé este mensaje: ¿por qué no los conoció? ¿Cuál es el motivo, la razón, la causa? ¿Por qué el Señor dice en el último verso: entonces les declararé? Él mismo dice: yo les voy a declarar: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La pregunta es: ¿y por qué no los conoció si usaron el nombre de Él para echar fuera demonios, para profetizar, para hacer milagros, para predicar y para hacer un montón de cosas? ¿Por qué causa, por qué razón el Señor dice aquí en el último verso de Mateo 5, o Mateo 7 más bien, Mateo 7:23, ¿por qué el Señor dice: no os conozco? ¿Cuál es la causa, pastor? ¿Sabes por qué? Él mismo lo dice en el versículo 21 que leímos, el primero. Dice: porque no han hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo es. Gente que predica, gente que hace milagros, gente que hace maravillas, que da profecía. Hermano, y Dios aún así, sabiendo de que no lo obedecen, los usa. Bueno, la palabra de Dios es limpia, venga de quien venga. Recuerdo una historia que decía mi pastor, mi padre espiritual, hermano Laureano Erinson Mesino. Él siempre contaba una historia que hablaba de este tema. Él decía: un hombre un día iba por un desierto, se le agotó el agua, se le agotó todo el líquido que llevaba en el desierto. Iba reclamando, antes de esto él había reclamado que él criticaba a todo el que predicara y no aceptaba la palabra de nadie, a no ser que fuera de aquellas personas que él consideraba que eran buenas y justas. Y decía: no todo el que predica yo voy a recibir esa palabra. Bueno, el hombre iba en el desierto, iba sin agua, iba sin nada, ya estaba a punto de morir. Se había tirado por ahí en un lugar en el desierto a morirse porque ya no tenía esperanza. Pero cuando está ahí, él abre los ojos un momento y ve una fuente de agua cristalina que viene pasando cerca de donde él estaba postrado. Él no preguntó de dónde venía esa fuente de agua. Él se tiró de inmediato y empezó a saciar la sed, y tomó y tomó y tomó. Sació su sed, cargó los recipientes que llevaba de agua, los llenó
Y cuando hace esto, él dice, wow, una fuente en el desierto, ¿de dónde vendrá? Y le entró la curiosidad. Yo voy a mirar a ver de dónde sale esta fuente, porque debe haber más agua allá. Y salió fuente arriba, hasta que, oh sorpresa de parte de él, que cuando él llega de dónde sale la fuente salía de la boca de un perro muerto. Oh sorpresa para este hombre que criticaba todo y a todo el mundo criticaba. ¿Qué significa? La palabra de Dios es limpia, venga de quien venga. Porque mucha gente se va a asombrar luego que escuche este mensaje, decir, wow, entonces ahora ¿cómo sabemos quién es quién? La Biblia dice, por sus frutos, ahí está, usted termine la frase, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que predica, no todo el que hace milagros, no todo el que profetiza entrará al reino de los cielos. Pero en este asunto no nos corresponde a nosotros meter o sacar gente. Esto es asunto de Dios, acuérdate. Aquí el Señor está hablando del día que Él venga a levantar a los suyos. Él es el que va a escoger. Él es el que va a decir tú sí, tú no. No porque Él quiera hacerlo de esa manera, sino por lo que nosotros hemos hecho aquí ahora. Porque el Señor dice en el último verso que leímos, y entonces les declararé, nunca os conocí. Qué tremendo esto. Qué tremendo que hay muchos en el templo. Habremos muchos ahí, Dios nos guarde que nosotros seamos eso. Que el Señor no nos conozca. Que hacemos cosas para Él, predicamos para Él, cantamos para Él, vivimos supuestamente el Evangelio, pero Él no nos conoce. Porque como le dijo aquella mujer, Marta, Marta, afanada y turbada estás. De verdad te digo, María ha escogido la mejor parte y tú la peor. Porque siempre hay algo mejor, hermano. La obediencia a Dios, hermano mío, hermana mía, amigo, la obediencia a Dios vale más que 1000 palabras, vale más que 1000 cosas que yo haga. A veces queremos pagarle a Dios por los errores que cometemos haciendo cosas para Él, y Dios no acepta las cosas. Dios dice, yo quiero es un arrepentimiento y un corazón sincero. Es lo que Dios quiere, un corazón sincero para Él. Así que, ¿por qué no los conoció? Porque sencillamente no vivían para Dios. Vivían para la apariencia, vivían para el qué dirán, vivían para los demás, pero no vivían para el Señor. Y es lo que el Señor quiere, que nuestra cristiandad sea una cristiandad de a de veras, sea una vida cristiana de veras, hermano, no de mentirita, como cuando jugaba uno, estaba pequeño, que jugaba muchas cosas, carrito y cuantas cosas así. No, Dios quiere que sea una vida cristiana de a de veras. Porque el Señor está pronto a venir a levantar su iglesia. Y Él quiere levantarte a ti también. Él quiere conocerte. Déjate conocer. Dejémonos conocer por Él. Es verdad que hacemos cosas para Dios. Pero ¿de qué sirve hacer cosas para Dios y no obedecer la palabra de Dios, los mandamientos? Cosas pequeñas, a veces insignificantes. Que mucha gente dice, no, ya viene el religioso. Ya viene el super mega ultra espiritual. Hermano, cosas pequeñas, zorritas pequeñas, que son las que más daños hacen. Desobediencias, críticas, pecados, mentiras, habladurías, chisme y cuántas cosas más podemos tener. Por ahí de repente mirando por el internet cosas que no debes mirar o escuchar. O sea, no, hermano, nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos portarnos a la altura. Dios espera que nosotros no defraudemos la confianza que Él ha depositado en nosotros. Si le servimos a Él, gloria a Dios que le servimos, pero no nos jactemos porque hacemos algo para Él. Un día llegaron sus discípulos a los pies del Maestro, contentos, alegres, no cabían de la dicha en sus ropas, no cabían del contentamiento. Y el Señor dice, muchachos, ¿y por qué vienen así? Parafraseando un poco, ¿no? Y ellos dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, levantamos paralíticos, hicimos milagros, y hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor los aterriza y les dicen,
No se alegren por eso, muchachos. Yo veía a Satanás como caía como un rayo del cielo a la tierra, pero no se alegren por eso. Alégrense y gócense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Wow, pastor. O sea, nuestra preocupación 1A debe ser que nosotros podamos ser conocidos por Él. Que tú y yo podamos tener relación con Él. Eso es lo primordial. No digo que no le sirvas. No digo que no le entregues todo a Dios. Sí, entrégale todo. Pero ¿de qué sirve entregar todo? ¿De qué sirve entregar nuestro propio cuerpo para ser quemado? Si aun cuando el Señor venga a levantar su iglesia y a levantar los suyos no nos conozca, debe ser una tragedia eso. Dios nos guarde. Podemos nosotros autoexaminarnos a nosotros mismos y mirar a ver qué estoy haciendo yo. La verdad te digo, a mí esta palabra de Mateo, no solamente esta, sino todo lo que es la regla de oro que llaman, desde el capítulo 5 en adelante, 4, 5, 6, 7 de Mateo, a mí cada vez que lo leo, Dios me está dando martillazos con su palabra. Y así debe ser, hermano. Así debe ser, porque Dios está perfeccionando cada día más su obra, perfeccionando su vasija. Nuestra vida es la vasija de Dios. Termino con este versículo. Les dije que iba a decir algunos versículos más. Juan capítulo 8, verso 31, dice la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Porque algunos de pronto dicen: no, pero esta palabra no es para mí. Esa palabra el Señor la predicó para los que no están en el camino del Señor. Tanto la de Mateo, donde el Señor dijo: no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eran predicadores, hermano, a los que el Señor se refiere. Son predicadores, y no solo predicadores, son seguidores de Él, que andan supuestamente detrás de Él, pero no andan obedeciendo la palabra. Y aquí en Juan capítulo 8, verso 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. No le dijo a los que no habían creído. No le dijo a todos los judíos. No. Aquí la Biblia dice: a los que habían creído en Él. Le dijo esta palabra: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, ellos se pararon y enseguida se encresparon como el puercoespín. No sé si lo conoce. Enseguida: ¿cómo que nosotros no somos libres? ¿Cómo nos vienes tú a decir a nosotros que andamos mal? Posiblemente hay algunos hoy escuchando ese mensaje, como que ese predicador, o algunos hasta habrán apagado ya el receptor, habrán dicho: no, pues no escucho más a este predicador porque me está censurando. No. El Señor tampoco los estaba censurando. ¿Cómo que nosotros vamos a ser libres? Si nosotros somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús le dijo: es que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si todavía, hermano mío, has estado batallando con el pecado y lo dejas por temporadas, lo dejas en diciembre, o en diciembre lo tomas, lo dejas de vez en cuando y otra vez caes en lo mismo, hermano, todo el que hace pecado, dice la Biblia, esclavo es del pecado. Y el Señor dice: si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente. O sea, hay mucha gente que se llama discípulo del Señor y no es discípulo de a de veras, de mentirita, pero no de a de veras. El mensaje de hoy, lo que el Señor quiere con nosotros en este día, ¿y por qué no los conoció? ¿Y por qué en ese día el Señor va a decir que no conoce un grupo de personas, hombres y mujeres, que durante años le sirvieron? ¿Por qué causa? El Señor lo dice: hacedores de maldad. No obedecieron mi palabra, obedecieron sus propios preceptos, no obedecieron mi palabra. Hermano, la autoridad más grande que hay sobre el cielo es la palabra de Dios, o debajo del cielo, es la palabra de Dios. Esa es la autoridad más grande que hay. Por encima de ella no hay ninguna constitución en ningún país que pueda estar por encima de la palabra de Dios. Es la autoridad más grande. Y nosotros estamos llamados como hijos de Dios no solo a hablar como cristianos,
no solo a vestirnos como cristianos, no solo eso, sino a vivir, a ser cristianos de a de veras. Este día es un día muy especial para nosotros. Hoy podemos nosotros entrarle a este asunto de a de veras en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor, que está muy interesado porque Él viene a levantar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación de este mundo, una iglesia que se ha guardado para Él, alguna gente que se ha guardado de a de veras para Él, que han luchado, sí, pero se arrepienten, que han tenido debilidades, sí, pero se han arrepentido y han dejado, no quiero más, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir. Yo siento gozo desde que me bauticé y el volver a pecar, mejor morir. Ese tipo de gente que diga, yo quiero ser. Y Dios está interesado en salvarte y salvarme. A todos. Dios quiere salvarnos a todos. Pero Él no va a entrar, no va a meter gente al cielo que no obedezca su palabra. Ahí está la palabra del Señor. ¿Por qué no los conoció? Porque no obedecieron su palabra. ¿De qué manera obedezco su palabra? Primero abriéndole el corazón de a de veras a Dios, arrepintiéndonos en el nombre del Señor, volviéndonos a Dios, hermano. Y esa palabra de volverse a Dios no es para los que no están en Cristo, es para los que un día estuvieron o están, pero están lejos del Señor, porque puede ser que haya mucha gente en la iglesia, pero están lejos de Dios, están cerca de la iglesia, pero están lejos de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, tienen una mala relación con Dios, tienen buena relación con los hermanos, con el pastor, con todo el mundo, pero con Dios, mala relación. Y eso es a lo que Dios se refiere. Hoy podemos corregir nuestros caminos, nuestro paso en el nombre del Señor y regresar a la senda antigua, porque el Señor viene. Él volverá a levantar una iglesia y está pronto a venir a levantar esa iglesia. Han venido terremotos, han venido hambre, ha venido pestes, ha venido un montón de cosas. Es cumplimiento de la palabra del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.